Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura de la obra de Sigmund Freud. Estamos en el texto llamado Sobre la justificación de separar de la neurastenia un determinado síndrome en calidad de, entre comillas, neurosis de angustia. Es un texto publicado en 1895 y hemos llegado al capítulo número 2, que tiene por título Producción y etiología de la neurosis de angustia. Recordemos aquí, etiología se refiere a las causas, el origen de una determinada condición, que en este caso es la neurosis de angustia. Empieza el texto. En algunos casos de neurosis de angustia no se discierne etiología alguna. Cosa notable, en ellos no es nada difícil comprobar una grave tara hereditaria. Aquí no puedo decirlo de otra forma más fácil, más que esta frase muy popular en México, de tal palo, tal astilla. Lo que nos dice el texto en este caso, en este preciso momento, no se discierne etiología alguna, es decir, no hay una razón por la cual esa neurosis de angustia esté ahí o no hay otra más allá de la genética. Tara quiere decir como el antecedente, un hereditario, que digamos lo que los padres hayan imprimido, padres o cuidadores o algún otro ser cercano al neurótico, hayan impreso en él o en ella determinada forma de ser que pueda ser, por supuesto, o que pueda incluir entre sus posibilidades la manifestación de lo que se conoce como neurosis de angustia. Continúa el texto. Ahora bien, toda vez que hay razones para considerar adquirida la neurosis, aquí adquirida hago el énfasis porque viene el texto en itálica, como de ladito. Tras un examen cuidadoso encaminado a esa meta, uno halla como factores de eficiencia etiológica una serie de nocividades y de influjos que parten de la vida sexual. Aquí se nos incluye la nota a pie de página número 14, que dice, es de James Strachey, nuevos esclarecimientos sobre este pasaje figuran como réplica a una de las críticas de Lowenfield en el segundo trabajo de Freud sobre la neurosis de angustia. Antes de continuar hablando, por ejemplo, de nocividades e influjos que parten de la vida sexual, les recomiendo mucho dedicar un tiempo a la escucha y al estudio de los casos clínicos expuestos en el segundo tomo, que por supuesto ya están en este espacio. Y continúa el texto. Estos parecen al comienzo, estos factores de serie de nocividades e influjos, estos parecen al comienzo de naturaleza diversa, pero fácilmente dejan dilucidar el carácter común que explica su efecto uniforme sobre el sistema nervioso. Por otra parte, se encuentran solos o bien junto a otros influjos nocivos banales a los que es lícito atribuir un efecto de refuerzo. Esta etiología sexual de la neurosis de angustia se comprueba con frecuencia tan abrumadora que me atrevo a eliminar, a los fines de esta breve comunicación, los casos de etiología dudosa o de otra clase. Recordemos, aquí está Freud tratando de dibujar, de presentar de forma clara a otros médicos qué es lo que él ha visto y qué es lo que él distingue. Por un lado, neurastenia y por otro, neurosis de angustia. Vamos entonces a continuar. Para la exposición más exacta de las condiciones etiológicas bajo las cuales se produce la neurosis de angustia, es recomendable tratar por separado a hombres y mujeres. En individuos del sexo femenino y prescindiendo de su predisposición, la neurosis de angustia sobreviene en los siguientes casos. Inciso A, como angustia virginal o angustia de las adolescentes. Cierto número de observaciones indudables me han mostrado que un primer encuentro con el problema sexual, una revelación algo brusca de lo hasta entonces velado, es decir, oculto, sea por la visión de un acto sexual, por una comunicación o por lecturas, puede provocar en niñas adolescentes una neurosis de angustia que de manera casi típica se combina con una histeria. Aquí se nos incluye la nota número 15
de James Strachey, que dice: Freud citó lo fundamental de este párrafo y le añadió una enmienda en una nota a pie de página en su segundo trabajo sobre las neurosis de defensa. Esto está en el volumen 3, página 167, nota número 10. Continúa la misma nota, en la nota número 15. En estudios sobre la histeria, en volumen 2, páginas, bastantes páginas. Justo, describió el caso de Catarina como un ejemplo de angustia virginal. Por supuesto, este caso de angustia, este caso clínico de Catarina, ya lo encontrarán expuesto en su totalidad en este espacio, en este canal de YouTube. Continuamos entonces, estamos en, es cierto, la angustia virginal o angustia de las adolescentes. También recordemos mucho, esta situación es una observación hecha en un periodo de la historia de la humanidad muy particular, 1895, 1896. Por supuesto que estamos hablando de también una sociedad muy particular como Viena. Costumbres, esta angustia virginal o angustia de las adolescentes tiene que ver mucho con la forma en la cual los niños hasta ese momento han sido educados en un sentido estricto al respecto de lo sexual. Con educados me refiero particularmente a la represión que han hecho sus padres acerca de las sensaciones, la vida emocional de los infantes y también la propia. Esto no quiere decir que, justamente como lo dice el texto, en algún momento dado los jóvenes, las jóvenes que está hablando de mujeres aquí en este caso, puedan conocer de alguna u otra forma todo lo que gira alrededor de un acto sexual. Que lo descubran, por ejemplo, que se lo topen, que lo hablen, que una compañerita, un compañero lo hable, o por lecturas, que lea de ello. Esto, por supuesto, repito el texto, provoca en niñas una neurosis de angustia que de manera casi típica se combina con una histeria. Aquí la diferencia entre neurosis de angustia y histeria sería justamente que en la neurosis se presentan, como vimos en el capítulo anterior, ataques particulares, situaciones en donde la excitación desborda el organismo. Y la histeria, estamos hablando de una situación de conversión, una situación en la cual un conflicto justamente emocional se traduce en síntomas físicos, se traduce en manifestaciones corporales muy particulares, muy específicas, por supuesto, dependiendo del caso. Entonces, continuamos en la descripción de la neurosis de angustia, inciso B, como angustia de las recién casadas. Recordemos también aquí que recién casadas, por supuesto, es algo totalmente indeterminado para nuestros tiempos. En aquellos tiempos estamos hablando de una época en la cual pues tampoco sería descabellado pensar que no se sabía nada, no se hablaba nada al respecto del sexo y llegaban muchas jóvenes, que estamos hablando un cálculo aproximado de entre 15 y 17 años, al matrimonio, y frente al acto sexual o frente a justamente su despertar sexual sobreviene esto, angustia. Neurosis de angustia. Voy a continuar con esta lectura del inciso B. Como angustia de las recién casadas, dice: señoras jóvenes que en las primeras cópulas han permanecido anestésicas, caen víctimas, no rara vez, de la neurosis de angustia, que torna a desaparecer después que la anestesia ha dejado sitio a una sensibilidad normal. Puesto que la mayoría de las señoras jóvenes permanecen sanas, no obstante esa anestesia inicial, para que sobrevenga aquella angustia se requieren condiciones que he de citar luego. Bien, entonces vamos a dejar abierto este paréntesis del inciso B, angustia de las recién casadas.
Aquí tiene mucho que ver, por supuesto, la sociedad en la cual se forman esos casamientos, ¿vale? Influye mucho la religión, influye mucho la educación, influye mucho la cultura, sociedad y tiempo en el cual se plasman esos fenómenos sociales que nosotros podríamos entender como el casamiento. Inciso C, continúa el texto, como angustia de las señoras cuyo marido muestra eyaculación precoz o una potencia muy aminorada. Esto voy a dejarlo así como está el texto, ¿vale? Neurosis de angustia, es que tiene todo el sentido. Neurosis de angustia, expectativa angustiada, quieren algo más. Como angustia a las señoras cuyo marido muestra eyaculación precoz o una potencia muy aminorada. Por supuesto, estamos hablando de una potencia sexual. Es decir, individuos que literalmente dejan a sus mujeres con muchas ganas. Inciso D. Ya voy a silenciar mi teléfono. Qué bueno que ocurre esto en este momento. Inciso D. Cuyo marido practica el coitus interruptus o reservatus. Estos casos, el C y el D, recordemos, la eyaculación precoz o coitus interruptus se unifican, pues tras examinar un gran número de ejemplos, es fácil convencerse de que interesa solamente que la mujer alcance o no la satisfacción. Permítame un segundo. La satisfacción en el coito. Si no la alcanza, está dada la condición para la génesis de la neurosis de angustia. Aquí hay una nota a pie de página, la nota número 16, al respecto de esta frase coitus interruptus o reservatus. Nos dice James Strachey en la carta enviada a Fliess el 4 de febrero de 1888, Freud le había mencionado su creencia en el daño provocado por el coitus interruptus. ¿Qué es el coitus interruptus? Esto es también importante. Una relación sexual que llegado a un punto de excitación se ve interrumpida. ¿Por qué? Porque literalmente el hombre está a punto de eyacular. Cuando un hombre eyacula, pierde la erección y entonces el coito finaliza. El objetivo del coitus interruptus es continuar indefinidamente el coito, pero esto, por supuesto, de indefinido es también algo, digamos, de efectos y de alcances muy fantasiosos, muy imaginarios, muy supuestos. No sé cómo explicarlo a mayor detalle. Creo que esto ameritaría un mayor comentario mío. Lo que nos dice James Strachey en un afán como de darnos un mayor contexto social a lo que está observando Freud, que por supuesto le lleva a formular el cuadro clínico de la neurosis de angustia, es que en esta época en particular, hablando de Viena de 1896, el objetivo de la relación sexual no es otro, más que la reproducción. Es que ni siquiera la satisfacción masculina está ahí jugada, ¿no? Por supuesto, la femenina se descarta, digámoslo, vaya, incluso menos, queda relegada a menos que un mito en esta situación. Ajá. Repito, estos casos se unifican, pues tras examinar un gran número de ejemplos es fácil convencerse de que interesa solamente que la mujer alcance o no la satisfacción en el coito. Es decir, la importancia de la satisfacción en el coito radica mucho en relación a la formación de la neurosis de angustia. Se entiende que si no hay satisfacción en el coito, ya sea por la eyaculación precoz o el coito interrumpido, esta mujer tenderá a desarrollar una neurosis de angustia. Por supuesto, aquí, antes de continuar, que esto es lo que nos está tratando de plasmar el texto,
cabría también hacerles mención a varias referencias culturales. Hay una película llamada Histeria, así literalmente se llama Histeria, y narra la historia de... vaya, lo voy a decir como lo recuerdo, porque por supuesto esto está inspirado en hechos reales. El desarrollo de una terapia literalmente masturbatoria como tratamiento de la neurosis, y esto fue antes de Freud, antes del psicoanálisis. Ahorita voy a buscar la referencia. Ustedes podrían buscarla, por supuesto. Me parece que esta película se encontrará en Netflix o Histeria. Aquí está, película de 1900, película del 2011. Es una película británica, permítanme un segundo. Ajá. Miren, está... Argumento. Es que estoy buscando ahorita el masaje genital. Justamente la película Histeria trata sobre la terapia del masaje genital y particularmente el desarrollo del doctor Joseph Mortimer Granville sobre el primer vibrador electromecánico. Ajá. Aquí está, 1883. Entonces recordemos, estamos leyendo ahorita un texto de 1896, al menos 13 años después de que fue inventado y fue puesto en práctica un masaje genital con el objetivo de tratar la histeria. Y por supuesto esto lo estoy tomando de la página de Wikipedia de la película Histeria. Histeria la escribí la primera I con Y, ¿vale? Es una película de 2011 que retrata eventos de 1883. Entonces, para más referencia, digámoslo, de lo que está ocurriendo socialmente, les sugiero ver esa película. No sé exactamente en dónde la pueden localizar, pero a ver, me parece que no, no, no. Mira, me están saliendo en Amazon, pero Prime Video, posiblemente. Permítame un segundo. No, no está en Prime. En Prime, Netflix, YouTube. No sé si en YouTube la podremos encontrar, pero bueno, esto ya no quiero detenerme mucho en ello. Continúo con el texto. Si no la alcanza, es decir, la satisfacción durante el coito, si la mujer no alcanza la satisfacción durante el coito, está dada la condición para la génesis de la neurosis de angustia. Esto es importante, es condición, mas no es garantía. En cambio, la mujer queda a salvo de la neurosis si el marido, aquejado de eyaculación precoz, puede repetir el coito inmediatamente después con mejor éxito. Entonces, aquí es como una invitación a no abandonar la relación sexual inmediatamente después de alcanzado la eyaculación. Continúa el texto. El coitus reservatus, por medio del preservativo, no configura para la mujer nocividad alguna cuando ella es muy rápidamente excitable y el marido es muy potente. En caso contrario, esta variedad del comercio sexual preventivo no le va en saga a la otra en cuanto a nocividad. Es decir, coito reservatus, estamos hablando de el uso de preservativo. Y coito reservatus, es decir, me reservo la práctica del coito para mi propio placer, ¿vale? Para mi propia satisfacción sexual, no para tener hijos. Que es justamente lo que les comentaba en un principio. No se trata de tener relaciones para sentir rico, o ese era el objetivo, digamos, lo impuesto socialmente, sino exclusivamente para
tener hijos, punto. Podríamos incluso aquí adelantar un poquito al respecto de la eyaculación precoz y señalar la angustia justamente como uno de los motivos. Yo creo que en un momento dado Freud nos va a hablar de los casos de neurosis de angustia en varones y ahí vamos a ver justo las condiciones de la eyaculación precoz. Continuamos con el texto. Entonces, el coitus interruptus, el coitus interruptus es dañino casi por regla general. Ahora bien, para la mujer no es solo si el hombre lo practica sin miramiento, o sea, que interrumpe el coito cuando él está próximo a eyacular, sin descuidarse del decurso excitatorio de la mujer. Es decir, podemos parar como hombres, pero es importante atenderlas a ellas, ¿sí? Continúa el texto. Si, en cambio, el hombre aguarda la satisfacción de la mujer, el coito adquiere para esta última el significado de un coito normal. Pero entonces es el hombre quien enferma de neurosis de angustia. He reunido y analizado un gran número de observaciones de las que resultan las tesis antes expuestas. En angustia de las viudas y abstinentes voluntarias, este es el inciso C. Retomando, estamos hablando de las condiciones bajo las cuales se puede llegar a generar una neurosis de angustia. Inciso E, repito, como angustia de las viudas y abstinentes voluntarias, a menudo en una combinación típica con representaciones obsesivas. Inciso F, como angustia en el climaterio durante el gran acrecentamiento final de la necesidad sexual. Los casos C, D y E contienen las condiciones bajo las cuales la neurosis de angustia se genera en el sexo femenino con la mayor frecuencia y, en principio, independientemente de la predisposición hereditaria. Para estos casos curables adquiridos de neurosis de angustia, intentaré demostrar que la noxa sexual descubierta constituye verdaderamente el factor etiológico de la neurosis. Me ceñiré a considerar antes las condiciones sexuales de la neurosis de angustia en varones. Estableceré los siguientes grupos, todos los cuales hallan sus analogías entre las mujeres, justamente. Entonces ya vimos de las mujeres, vamos a ver de los hombres. Angustia de los abstinentes voluntarios, inciso A, combinada a menudo con síntomas de defensa, como representaciones obsesivas o histeria. En razón de los motivos que llevan a adoptar esa abstinencia, se cuentan en esta categoría cierto número de personas con disposición hereditaria, raros, excéntricos, etc. Inciso B. Angustia de los varones con excitación frustránea. Aquí viene una nota a pie de página. Frustránea, excitación frustránea, viene del alemán, lo voy a latinizar, frustrane, Erengung. Esta palabra también es usada, según esta observación número 17, en el texto Obsesiones y Fobias. Al respecto de esta angustia de los varones con excitación frustránea, por ejemplo, durante el noviazgo, excitación frustránea quiere decir acumulación de excitación que no llega a una consumación. Dice, por ejemplo, durante el noviazgo. Es decir, veo a mi novia, me gusta verla, me excito al verla, pero nunca llegamos a la relación sexual, ¿vale? La excitación, por supuesto, justamente desborda o puede llegar a desbordar en una neurosis de angustia. Continúa el texto. O de las personas que, por temor a las consecuencias del comercio sexual, se conforman con tocar o mirar a la mujer. Este grupo de condiciones que, por otra parte, se puede transferir inalterado al otro sexo, como en el noviazgo y las relaciones con abstención sexual, brinda los casos más puros de la neurosis. Aquí antes de continuar con el inciso C, quiero hacer el énfasis, y esto lo hago, por supuesto, conforme a la acogida que tuvo el psicoanálisis, digamos, después en la sociedad. Lo que el psicoanálisis no invita es al ejercicio irrestricto de relaciones sexuales.
Y por supuesto, estamos leyendo un texto que busca, digamos, distinguir, recordemos, el cuadro clínico de la neurastenia del cuadro clínico de la neurosis de angustia. Hasta el momento, todo el trayecto que hemos ido estudiando, comentando en este espacio, nos permite ilustrar la situación de un organismo en cuestión al manejo de su propia energía. Ajá. Aquí estoy tomándome la libertad de traducir excitación a energía. Lo que nos invitaría en este caso es justamente a buscar alternativas de manejo de esa energía. Y este comentario lo hago justo por el desarrollo que se tomó de ciertos sectores de la sociedad médica, psicológica después, ya que el psicoanálisis, digámoslo, fue contemplado como una forma más de hacer psicología, como una invitación, digámoslo así, a la promiscuidad. Esto no es así, no es, digamos, lo que está planteando el texto. Lo que nos está planteando el texto es la ilustración de una condición de excitación específica en un organismo. Vamos a continuar. El inciso C dice angustia de los varones que practican el coitus interruptus. Como ya se ha señalado, el coitus interruptus es nocivo para la mujer cuando se lo practica sin miramiento por la satisfacción de ella, pero cobra nocividad para el varón cuando éste, atendiendo la satisfacción de la mujer, dirige voluntariamente el coito, pospone la eyaculación. Por eso se comprende que en los matrimonios que viven en el coitus interruptus por lo común enferme solo uno de los cónyuges. En los varones, por lo demás, el coitus interruptus rara vez produce neurosis de angustia pura. Las más de las veces genera una mezcla de esta con neurastenia. Para saber más sobre la neurastenia, les sugiero escuchar el primer capítulo, la introducción de este texto. Inciso D. Angustia de los varones en la senescencia. Senescencia debe de venir de la palabra senectud. Sencia. Vamos a continuar con este párrafo a ver si nos aclara un poco más de la palabra senescencia. Hay hombres que, como las mujeres, muestran un climaterio y en la época de su potencia declinante y su líbido creciente producen una neurosis de angustia. Estamos hablando entonces de ancianos, gente mayor. Ajá. Aquí al respecto de la palabra o la frase su libido, viene la nota a pie de página número 18, dice James Strachey. Esta parece ser la primera vez que Freud empleó en una publicación el término libido. Su aparición aquí contradice lo afirmado por él en el sentido de que Moll, M-O-L-L, es un investigador, lo había acuñado en 1898. Aquí se nos invita a ir a los textos de Freud, 2 artículos de enciclopedia en el volumen 18, El malestar en la cultura, volumen 21. En este último texto sostiene haber sido él quien introdujo el término, presumiblemente aquí. Ya lo había usado unos meses atrás en el manuscrito F, enviado a Fliess el 18 de agosto de 1894. Esto lo encontraremos en el volumen 1, página 235. O quizás antes en el manuscrito E. Pero me parece que este manuscrito E, bueno, nos remite aquí a la página 232, pero no lo recuerdo yo en este preciso momento. Vamos a continuar entonces. Retomamos. Continúa el texto. Debo agregar por último 2 casos que valen para ambos sexos. Mira, nada más. Inciso alfa. Aquí viene, antes de continuar con el texto, inciso alfa, nota número 19. En las ediciones anteriores a 1925, este caso y el que sigue aparecieron señaladas con las letras E y F en lugar de alfa y beta. Es decir, alfa, inciso alfa, es una obra de edición por James Strachey. Simplemente Freud quería distinguirlos, ¿vale? Entonces, inciso alfa, por decirlo de una manera. Los que son neurasténicos a consecuencia de la masturbación sucumben a una neurosis de angustia tan pronto como abandonan su variedad de satisfacción. Estas personas se han vuelto particularmente incapaces de tolerar la abstinencia.
Señalo aquí como algo importante para entender la neurosis de angustia, que una plasmación algo acusada de ella solo sobreviene en varones que han permanecido potentes y en mujeres no anestésicas. En neurasténicos que por la masturbación han adquirido ya grave menoscabo en su potencia, la neurosis de angustia en caso de abstinencia se presenta muy mezquina y la mayoría de las veces se limita a hipocondría y vértigos crónicos leves. En cuanto a las mujeres, es preciso considerarlas, entre comillas, potentes. En su mayoría, una mujer realmente impotente, o sea, realmente anestésica, es de igual modo poco proclive a la neurosis de angustia y tolera llamativamente bien los mencionados influjos nocivos. Prefiero no elucidar aquí todavía hasta dónde sería lícito suponer unos vínculos constantes entre factores etiológicos singulares y síntomas singulares extraídos del complejo de la neurosis de angustia. Inciso B. La última de las condiciones etiológicas que debo señalar no parece a primera vista de naturaleza sexual, y es que también la neurosis de angustia se genera, y ciertamente en ambos sexos, por el factor del trabajo excesivo, del empeño agotador. Por ejemplo, tras vigilias nocturnas, el cuidado de enfermos y aún luego de enfermedades graves. Este es lo que justamente les he querido transmitir en un principio. Estamos hablando, digamos ya, en cuanto a la excitación sexual, de la relación que establece un individuo con su propio organismo, y esto lo he repetido una y mil veces. ¿Qué hacemos con la excitación? ¿Qué hacemos también con el cansancio, ¿no? Que sería otra forma de excitación? Algo que nos dice, por favor, necesito dormir, necesito comer, necesito esto, y lo hacemos a un lado, con el afán de alcanzar ciertos logros, cuidar de ciertas personas. Aquí es por supuesto, les quiero recordar que estamos abordando lo que James Strachey señaló como los primeros escritos psicoanalíticos. Como tal, sabemos que el psicoanálisis nace a partir de la interpretación de los sueños al menos 4 años después del texto que estamos estudiando, ¿vale? Y todas estas observaciones las hago con el objetivo de acercarnos a este texto, digamos, con mayor contexto, con mayor información, por supuesto, a fin de dotarlo de la dimensión que el mismo autor quiso darle. Continúa el texto, ya no estamos lejos de terminarlo. La principal objeción a mi enunciado de una etiología sexual para la neurosis de angustia aducirá, sin duda, que dada la general difusión de relaciones anormales de esta clase en la vida sexual, uno las hallaría toda vez que las buscase. Entonces, que aparecieran en los citados casos de neurosis de angustia no probaría que en ellas se hubiera descubierto la etiología de la neurosis. Por otra parte, se dirá que el número de los que practican el coitus interruptus y similares es incomparablemente mayor que el de aquellos aquejados de neurosis de angustia, y la abrumadora mayoría de aquellos goza de buena salud, no obstante ese influjo nocivo. A ello replicaré que dada la frecuencia que se reconoce grandísima de las neurosis y de la neurosis de angustia en especial, ciertamente no se podría esperar un factor etiológico de rara ocurrencia. Además, que no se hace sino cumplir un postulado de la patología, poder demostrar en una indagación etiológica que el factor etiológico es más frecuente que su efecto. Pues para este último caso se requieren todavía otras condiciones, como por ejemplo, predisposición, sumación de la etiología específica. Se me está cerrando la garganta. Creo que tengo un vaso de agua. Esfuerzo por otros influjos nocivos de carácter banal. Nota número 20. Permítame un segundo. Sí, aquí tengo un vasito de agua.
Repito, ay, qué rico. Repito, estas condiciones, lo que nos estaba diciendo Freud en este párrafo, en esta idea, es que si bien no todos los que recurren al coitus interruptus y que por supuesto pueden incurrir en alguna ansiedad al procurar quedar bien o al desatender a su pareja, no todos caen en neurosis, ¿vale? Estas condiciones a las cuales habíamos nombrado antes no dan por resultado, no es igual a. Repito, para este último caso se requieren todavía otras condiciones, es decir, la gran acumulación de excitación en un organismo, más la predisposición, más la sumación de etiología específica, es decir, un evento específico, más el refuerzo por otros influjos nocivos de carácter banal, todavía esto, digo, no es garantía de una neurosis de angustia, ¿vale? Es lo que nos está tratando de aclarar este texto. Y sin embargo, las angustias existen. Las neurosis de angustia, dice Freud, existen no como neurastenia, sino como un cuadro clínico específico. Y este cuadro específico resulta que tiene mucha relación con todas estas situaciones que hemos venido estudiando. Continúa el texto. Y por otro lado, que la disección detallada de casos apropiados de neurosis de angustia muestra de manera totalmente inequívoca la significatividad del factor sexual, ¿vale? Es decir, podemos nosotros como, digamos, eh, gente que maneja, gente que maneja su excitación sexual, podemos nosotros incurrir en una serie de actos. Los actos como tal no son determinantes. Es la experiencia sensible, la experiencia subjetiva alrededor de esos actos lo que determina la, justamente la aparición de una neurosis de angustia, particularmente de síntomas, ¿vale? Esto es fabuloso, en verdad. Continúa el texto. Y por otro lado, que la disección detallada de casos apropiados de neurosis de angustia muestran de manera totalmente inequívoca la significatividad del factor sexual. Recordemos entonces, la práctica de determinados actos, que ya se habló, por ejemplo, de la masturbación, no determina la aparición de una neurosis. Sin embargo, cuando ya se ha formado una neurosis, curiosamente, esta neurosis tiene mucha relación con esos actos, pero estamos hablando de la relación que estableció ese particular sujeto con esos actos. Esos actos como fuente de angustia, como fuente de la expectativa angustiada, fuente de todas esas experiencias que fueron nombradas en el capítulo primero, hablando de la etiología, hablando del origen. Continuamos, pero aquí me limitaré exclusivamente al factor etiológico del coitus interruptus y a presentar algunas experiencias singulares probatorias. Aquí hay ok. Una observación a pie de página, antes de continuar, acerca del coitus interruptus. Al respecto de esta frase, influjos nocivos de carácter banal que les he comentado al respecto de, digamos, la etiología, viene la nota a pie de página número 20, que dice: esta argumentación es desarrollada con más claridad en el texto La etiología de la histeria. Ya vamos a llegar a él, está en la página 218, ahorita estamos en la 103. Continuamos, entonces va Freud a comentar acerca de los efectos del coitus interruptus, ¿vale? Siempre que en señoras jóvenes, número 1, perdón, siempre que en señoras jóvenes la neurosis de angustia no está aún constituida, sino que se manifiesta en unos amagos, es decir, acercamientos, que desaparecen cada vez de manera espontánea. Se puede demostrar que estas oleadas de la neurosis se remontan una a coitos con satisfacción faltante.
2 días después de ese influjo o el día siguiente en personas de poca resistencia, aflora por regla general el ataque de angustia o de vértigo, al que se suman otros síntomas de la neurosis, para ir amenorando luego todos, si el comercio conyugal es más bien raro. Con raro no se refiere a una particular, aquí es una observación mía, perversión, es más bien la frecuencia. Recordemos también en qué época se escribió esto. Y recordemos también que el uso del condón, por supuesto que no estaba popularizado. Si mal no recuerdo, también en mis clases de historia se hablaba de, en estos casos, condones hechos con tripas, en aquellos momentos, ¿vale? Y condones reutilizables. Y por supuesto, condones que por tener ese origen desagradaban a mucha gente, hombres y mujeres por igual. Esto sometía a mucha gente a tener comercio sexual, comercio conyugal, por periodos distantes de tiempo. Aquí habla justamente del comercio conyugal raro, no en las prácticas, sino en el tiempo, es decir, una vez cada 2 meses, una relación sexual. Imagínense, es una relación sexual de menos de 2 minutos cada 2 meses, cada 3 meses, cada medio año. Por eso estamos hablando de situaciones en las cuales la excitación del organismo lo rebasa, rebasa su capacidad, digamos, de manejo. Continúa el texto. Un viaje casual del marido, una estadía en la montaña que suponga la separación de los cónyuges, tendrá buen efecto. El tratamiento ginecológico al cual se le suele acudir en primer lugar beneficia porque mientras dura se cancela el comercio conyugal. Cosa singular, el éxito del tratamiento local es efímero. La neurosis se reinstala también en la residencia veraniega. Repito, permítanme un segundo. Ay, qué rico. Cosa singular, el éxito del tratamiento también es efímero, es decir, muy temporal. La neurosis se reinstala también en la residencia veraniega, tan pronto el marido comienza a su turno sus vacaciones, etc. Pero si un médico conocedor de esta etiología hace sustituir en una neurosis aún no constituida el coitus interruptus por un comercio normal, obtendrá la prueba terapéutica de la tesis aquí formulada. La angustia es removida y no retorna sin mediar una nueva ocasión semejante. Número 2, hablando de los efectos etiológicos del coitus interruptus. En la anamnesis, es decir, el recuerdo, la narración de muchos casos de neurosis de angustia, tanto en hombres como en mujeres, se descubre una llamativa oscilación en la intensidad de los fenómenos y aún en la aparición y desaparición del estado íntegro, es decir, de la angustia, de la neurosis de angustia. Cierto año todo anduvo casi a las 1000 maravillas, pero el siguiente fue terrible, etc. Es decir, aquí se pueden observar en casos de neurosis de angustia periodos temporales, ¿vale? Estamos hablando justamente de tiempos. En una ocasión, la mejoría pareció deberse a cierta cura, que al siguiente ataque resultó infructuosa. Y así, no sé si se pueden notar esta oscilación. A veces la cura funciona, a veces no, a veces nos va bien, a veces nos va mal. Muy mal o muy bien. Continúa el texto. Si uno averigua el número y la secuencia de los hijos y coteja esta crónica matrimonial con la curiosa trayectoria de la neurosis, obtendrá esta solución simple. Los periodos de mejoría o de bienestar coinciden con los embarazos de la mujer, durante los cuales, desde luego, no había motivo para adoptar prevenciones en el comercio sexual. Esto se los he venido comentando desde el principio. Recordemos entonces, para esta
sociedad en particular para la que está escribiendo el doctor Freud, se tenía relaciones para tener hijos. Ya embarazada la mujer, pues entonces ¿para qué nos cuidamos? Vamos a tener todo el sexo que queramos. No es necesario cuidarnos, protegernos, usar preservativos, usar métodos de justamente de control natal. ¿Por qué? Porque ya estás embarazada. Entonces, no habría restricciones o prevenciones en el comercio sexual. ¿Vale? Continúa el texto. Pero al marido se creyó lo había beneficiado aquella cura, fuera la del pastor Kniep. O la de un instituto de hidroterapia, luego de la cual encontró a su mujer grávida. Embarazada, grávida quiere decir embarazada. Aquí hay una situación muy curiosa. El pastor Kniep viene asociada a una nota a pie de página, la número 21. James Strachey nos dice, el episodio a que esto se refiere es descrito con más detalle, claro, en el texto La sexualidad en la etiología de las neurosis. Está en este mismo tomo, páginas 265 y 266. Aquí no quisiera yo adelantarme. Vamos a dejar entonces para ese texto el caso o la situación del pastor Kniep. K-N-E-I-P-P. Es un poquito difícil, digamos, este texto en particular, más que por el contenido, por la referencia, ¿vale? Pero les pido aquí justamente un poco de paciencia y tratar de rescatar dentro de todo esto algo que nos va a ser de mucha utilidad ya cuando lleguemos propiamente al psicoanálisis, ya cuando estemos hablando no de un médico neurólogo que trata de aproximarse y de definir situaciones que él va observando cada vez con mayor experiencia y con mayores herramientas teóricas y prácticas, hablando de la práctica de Freud. Sino cuando ya Freud haya pasado, digamos, por un periodo de descubrimiento en el cual él puede dar cada vez mayor detalle sobre lo que ocurre en relación con este organismo, consigo mismo y con su medio en general. Esto es algo que hemos ido viendo en este capítulo en particular poco a poco, hablando por ejemplo de casamiento, hablando por ejemplo de comercio conyugal, hablando de la situación de la práctica del comercio sexual, de las relaciones sexuales en Viena de 1896. Por supuesto que estamos nosotros en un contexto totalmente diferente. Yo hablándoles desde México en el año 2021, ustedes escuchándome desde donde quiera que estén en el año y momento en el que ustedes estén. Sin embargo, lo que permanece es justamente que tanto tú que me escuchas como yo tenemos organismos. Los organismos tienen que lidiar, porque es lo que es, con diversas excitaciones de diverso origen y por supuesto con distinto fin. Uno de estos orígenes es por supuesto lo social, nuestro contacto con la sociedad. Otro, por supuesto, es nuestra naturaleza afectiva, nuestras necesidades afectivas. Y esto es justamente a lo que he querido como encuadrar y también detallar con un mayor contexto. Llegamos al punto número 3 de los efectos del coitus interruptus. Dice, otra vez, por la anamnesis, recordemos es la narración o la memoria que hacen los enfermos. La anamnesis de los enfermos se averigua, un segundo, a menudo que los síntomas de la neurosis de angustia revelaron en cierto momento a los de otra neurosis. Me he equivocado en la lectura. Voy a repetirla. Por la anamnesis de los enfermos se averigua a menudo que los síntomas de la neurosis de angustia relevaron, es decir, sustituyeron en cierto momento a los de otra neurosis. Por ejemplo, una neurastenia, ocupando su lugar.
En tales casos, por lo general, se puede comprobar que poco antes de este cambio de vía, entre paréntesis del alemán Wechsel, acontecido en el cuadro clínico, sobrevino un cambio de vía correspondiente en la modalidad del influjo sexual nocivo. Permítanme un segundo. Vamos a repetirlo porque estas introducciones del alemán a veces a mí me cortan la idea. En tales casos, los casos en los cuales la neurosis de angustia sustituye a otra neurosis, se puede comprobar que poco antes de este cambio de vía acontecido en el cuadro clínico, sobrevino un cambio de vía correspondiente en la modalidad del influjo sexual nocivo. Ahí finaliza el punto número 3. Continúa el texto, por supuesto. Mientras que experiencias de este tipo, que se podrían multiplicar a voluntad, imponen sin más al médico la etiología sexual de cierta categoría de casos, la etiología sexual para cierta categoría de casos, otros que de lo contrario permanecerían inteligibles se dejan al menos comprender y clasificar sin contradicción por medio de la clave de la etiología sexual. Son aquellos numerosísimos en que sin duda está presente todo cuanto hemos hallado en la categoría anterior. Los fenómenos de la neurosis de angustia por un lado, el factor específico del coitus interruptus por el otro, pero en los cuales se interpola otra cosa, a saber, un prolongado intervalo entre la etiología presunta y su efecto, y tal vez, además, unos factores de naturaleza no sexual. Por ejemplo, a un hombre le da un ataque cardíaco cuando recibe la noticia de la muerte de su padre y desde entonces lo aqueja la neurosis de angustia. Un segundo. El caso no se comprende, pues ese hombre no era neurótico hasta ese momento. La muerte del padre venerado en modo alguno sobrevino bajo circunstancias particulares y se admitirá que el fallecimiento normal y esperado de un padre anciano no se incluye entre las vivencias que pudieran enfermar a un adulto sano. Quizás el análisis etiológico cobre más transparencia si agrego que ese hombre practica desde hace 11 años el coitus interruptus con miramiento por la satisfacción de su mujer. Los fenómenos son, al menos, exactamente los mismos que aparecen en otras personas, tras una breve nocividad sexual de esta clase, y sin que ocurriera entre tanto ningún otro trauma. Aquí viene la observación número 22. Este caso y el del estudiante, luego mencionado, se examinan nuevamente en el segundo trabajo sobre la neurosis de angustia, páginas 126 y 127, y ahorita estamos en la 105. Freud había descrito el primero en forma sucinta, es decir, muy superficial, en una carta a Fliess el 6 de octubre de 1893. Es la carta 14. Está, por supuesto, ya en este espacio. Nos dice volumen 1, página 224. Regresando al texto. Corresponde apreciar, en parecidos términos, el caso de una señora cuya neurosis estalla tras la pérdida de un hijo, o el del estudiante que es perturbado por la neurosis de angustia en la preparación de su examen final. Ni aquí ni allí hallo explicado el efecto por la etiología indicada, es decir, no hay etiología sexual. No es forzoso contraer, aquí viene entre comillas, me parece que es una palabra en francés, surmenage. No sé qué quiere decir, permítame un segundo. Surmenage. Es una palabra en francés que quiere decir trabajo excesivo. Voy a repetir entonces, no es forzoso contraer surmenage, trabajo excesivo, por el estudio. Y una madre sana suele reaccionar a la pérdida de un hijo solo con un duelo normal. Aquí hay una observación, la número 23, al respecto del estudio que dice, vuelve a aludirse al surmenage en el texto La sexualidad en la etiología de las neurosis. Vamos a llegar a él.
Continúa el texto. Y sobre todo mi expectativa sería que el estudiante adquiriera en virtud de ese surmenage una cefalastenia, ¿no? Y una histeria la madre de nuestro ejemplo. Es decir, surmenage quiere decir exceso de trabajo, que quiere decir en este caso vamos a estudiar muchísimo porque se acerca el examen final. Y aquí, al respecto de la cefalestenia, viene una nota. Al referirse nuevamente a este caso, en el texto a propósito de las críticas a la neurosis de angustia, Freud emplea el término cerebrastenia. Stenia. Permítame un segundo, quisiera yo saber cefalestenia. Miren, cefalestenia, solo me aparecieron dos resultados. Se refiere a migrañas. Cefalestenia. Vamos a continuar entonces. Lo que quiere aquí Freud distinguir es mucho trabajo, no necesariamente nos lleva a una neurosis de angustia, más bien pensaría yo en una histeria o en un dolor de cabeza, por tanto estudiar. Pero estos casos derivaron justamente en neurosis de angustia. Continúa. Pero que ambos contraigan una neurosis de angustia me mueve a atribuir valor al hecho de que la madre vive desde hace 8 años con coitus interruptus, mientras que el estudiante desde hace 3 meses mantiene una cálida relación amorosa con una muchacha, entre comillas, decente, a quien tiene prohibido preñar. Es decir, está de novio, está estudiando, y no solo estudia, sino que tiene que estudiar muchísimo, y no solo tiene que estudiar muchísimo, sino que tiene una novia que le gusta, que le encanta y que de repente ya no sabe qué hacer con tanta excitación, ¿vale? Por eso aquí Freud habla de una muchacha decente, se refiere no que a la muchacha tenga, digamos, reputación dudosa, sino que justamente a él le demanda esta relación abstenerse del comercio sexual, abstenerse justamente de alcanzar una satisfacción. Al muchacho nos estamos refiriendo, ¿vale? Al estudiante. Continúa el texto. Estas puntualizaciones rematan en la tesis de que la nocividad sexual específica del coitus interruptus, donde no sea este capaz de provocar por sí solo, donde no sea este capaz de provocar por sí solo la neurosis de angustia, al menos predispone a su adquisición. La neurosis de angustia estalla entonces tan pronto como al efecto latente del factor específico se suma al efecto del otro influjo nocivo. Repito, la neurosis de angustia estalla entonces tan pronto como al efecto latente del factor específico se suma el efecto de otro influjo nocivo, banal. Este último, el influjo nocivo banal, puede subrogar cuantitativamente el factor específico, pero no sustituirlo cualitativamente. Aquí quisiera retomar el ejemplo del estudiante. Tienes mucho trabajo, ¿ok? Tienes una novia, un novio que te encanta verlo o verla, ajá. Y justamente estas alegrías que también van acompañadas con una excitación y una excitación que no llega a ningún lado, sobrecargan al organismo justamente para desarrollar potencialmente, recordemos que no es garantía, este tipo de manifestaciones, ¿no? La neurosis de angustia. Por supuesto, la lectura de este texto vale mucho la pena decirlo. Una disculpa, por supuesto ya me he desgastado un poquito la garganta, pero no es una invitación a dejar las relaciones sociales, no es una invitación a aislarnos,
con el afán de alcanzar los estudios, por ejemplo. Es una invitación más que nada a que si ustedes desarrollan algún síntoma de neurosis, de angustia, busquen ayuda. Por supuesto, podrían contactarme a mí, podemos incluso establecer alguna relación de trabajo por distancia, por los medios digitales, ¿vale? Si quieren verme, por supuesto, nos ponemos de acuerdo, pero no soy el único que podría apoyarlos. Continuamos. La neurosis de angustia estalla tan pronto como al efecto latente del factor específico se suma el efecto de otro influjo nocivo banal. Este último puede subrogar cuantitativamente al factor específico, pero no sustituirlo cualitativamente. El factor específico sigue siendo el que comanda la forma de la neurosis. Espero poder demostrar esta tesis con mayores alcances para la etiología de las neurosis. Nuestras últimas elucidaciones contienen además el supuesto no inverosímil en sí mismo, es decir, no increíble, de que un influjo sexual nocivo como el coitus interruptus llega a cobrar efecto por sumación, es decir, insatisfacción más insatisfacción más insatisfacción más insatisfacción más insatisfacción. En otras palabras, la insatisfacción por sí sola no mata. Por supuesto, tampoco, y esto quiero también dejarlo claro, una extensión a mi comentario de que el texto no era una invitación a la promiscuidad, tampoco el texto es una invitación al sexo, así de llano, así de directo. Se trata de hacer algo con esa energía, con esa excitación. Continúo. Hablando de la sumación, según cuál sea la predisposición del individuo y el restante lastre de su sistema nervioso, hará falta un tiempo más o menos largo antes que se patentice el efecto de esta sumación. Patentice es decir, que se haga evidente. Los individuos que en apariencia toleran sin inconveniente el coitus interruptus en realidad quedan predispuestos por a perturbaciones propias de la neurosis de angustia, que pueden estallar espontáneamente en cualquier momento y luego de un trauma banal que sería desproporcionado para ello, así como el alcohólico crónico termina desarrollando por el camino de la sumación una cirrosis o alguna otra enfermedad, o bien cae en delirio a raíz de una fiebre. Es decir, después de todo, estamos hablando de enfermedades, después de todo estamos hablando de un organismo. Y el organismo no solo se va a afectar por cuestiones de naturaleza, de una etiología psicológica, de una etiología neurótica propiamente, sexual. Se va a afectar también por factores de una etiología, de un origen propiamente biológico, como lo que estamos viviendo de la pandemia. En otras palabras, lo que nos quiere decir este texto, que ya está terminando, ya solo falta una nota a pie de página, es que independientemente de los cuidados que nosotros podemos tener para con nosotros mismos y para con los demás, va a haber situaciones en las cuales la vida nos enfrente a tensiones, va a haber demandas que la propia vida nos haga para sostenerse a sí misma. En esos casos, la enfermedad como el conjunto, la manifestación de síntomas, no solo va a ser un proceso patológico, también puede ser un proceso incluso adaptativo. ¿A qué me refiero con esto? Si bien el estudiante del cual hemos estado hablando desarrolla una neurosis de angustia, es decir, tengo miedo, pero no sé de qué, y el miedo no me permite estudiar, no me permite hacer otra cosa, no me permite pensar en otra cosa más que en mi propio miedo, es también una situación en la cual el organismo se está enseñando a sí mismo a lidiar con la excitación inherente a su propia existencia. No sé si esto ha quedado claro. Estamos hablando de un estudiante y un estudiante que ni siquiera tiene comercio sexual, ¿vale?
Estamos hablando de un estudiante que simplemente tiene que estudiar y que tiene una noviecita a la cual podría besar, podría abrazar, pero no se permite ir más allá. ¿Por qué? Porque es una jovencita, lo dice el texto, decente. Y es una situación por demás común. Sin embargo, estamos hablando justo de que el organismo, este estudiante, tiene un cuerpo. Este cuerpo, por supuesto que percibe excitaciones. Una de ellas es la novia, sí, pero otra de ellas es el examen. Esto es justamente lo que quiere decir con cualitativa y cuantitativamente. Tenemos la presión del examen de la cual depende literalmente nuestra vida. Hablo como estudiante. Y esta presión no es poca. Y tenemos también a nuestra novia, que realmente es un consuelo. Esta chica que nos encanta y que vemos y vemos y vemos y que nos distrae. Es cierto, necesaria esta distracción. Pero que también, justamente por ser ella una niña, digámoslo así, educada, decente, de familia, no vamos más allá. No alcanzamos una satisfacción. Que repito, esto no es una invitación a tener sexo, no lo es. Es una invitación a hacer algo con esa energía. Incluso también proponer esta alternativa. Mi novia, mi chica, te quiero mucho, me haces mucha falta, pero necesito concentrarme en este examen. Necesito terminar esto. Y ya después de este examen, vamos a vernos. Si es más, quiero hablar con tu papá, quiero hablar con tu mamá, quiero conocerlos, por ejemplo, ¿no? Ir más allá de lo que, digámoslo así, la situación nos obliga. Y esto a través de nuestra socialización. Ahorita no estoy proponiendo, por supuesto, que un estudiante que tenga una novia tenga sexo para que le vaya mejor en las dos cosas. No, de eso no se trata el texto. A eso no apunta. Eso sería como una solución muy rápida. Porque justamente el entrar en el comercio sexual tiene otras demandas, tiene otras exigencias, tanto para el hombre como para la mujer. Y por supuesto, exigencia tras exigencia, tras exigencia, tras exigencia, estamos justamente, y aquí esto es muy importante hacerlo notar, estamos en este desarrollo, en este capítulo en particular, aproximándonos a lo que después sería la sexualidad en el psicoanálisis como tal. La sexualidad no como la práctica del coito, la sexualidad quisiera yo usar otras palabras diferentes a las que he usado en muchos otros contextos. Una sexualidad como el manejo de la excitación, como las alternativas que se abren frente a nosotros para manejar justamente nuestra excitación, ¿vale? Alternativas que tienen o no que finalizar justamente en el coito. Contienen o no, me refiero a que el coito no necesariamente lleva a la satisfacción, a pesar de que sea un coito muy duradero. La satisfacción, y esto ya lo iremos viendo, puede alcanzarse justamente a través del coito, puede, pero esa es una posibilidad que se funda en la persona propia, en lo subjetivo. No todas las relaciones sexuales llevan a la satisfacción, aun cuando sean prolongadas. Esto es ya como entrar a más detalle. Yo creo que voy a dejarlo hasta aquí simplemente con esa observación. El texto no es una invitación al sexo. El texto es un empeño de distinguir un cuadro clínico en el cual un organismo puede desarrollar una particular afección que Freud denomina neurosis de angustia a partir de la propia vivencia de ese organismo en particular sobre estas condiciones sexuales. Y creo que el texto ha sido en este sentido muy, muy específico y el trabajo que he estado haciendo al respecto del texto, al menos a mí me ha quedado claro. Si ustedes tienen alguna duda, por supuesto, lo pueden mencionar en la caja de comentarios. Antes de finalizar este video, terminamos ya el capítulo 2, pero hay una nota a pie de página hablando del alcohólico que entra en delirio, pero no por el alcohol, sino por una fiebre.
¿vale? Que eso es justamente lo que estábamos comentando. No se trata de tener sexo para satisfacernos, ¿vale? Porque entrar en el contacto, en el comercio sexual, conlleva también una dinámica un poco más compleja. Uh-huh. A esto me refiero con el alcohólico. Va desarrollando una cirrosis, pero entra en delirio por una fiebre. Uh-huh. Es decir, es un cuadro más amplio, más grande. Aquí al respecto de este caso del alcohólico, viene la observación, nota a pie de página número 25. Esta observación es por James Strachey. Nos dice, referencia al texto a propósito de las críticas a la neurosis de angustia. Ya vamos a llegar a él. La sumación, entre comillas, de los traumas en casos de histeria ha sido examinada por Freud en el texto Estudios sobre la histeria. Es todo el volumen 2. En un trabajo inédito de esta época puso mucho énfasis en la importancia de la sumación en la etiología de la migraña. Véase manuscrito I, volumen 1, página 253. El manuscrito I ya está en este espacio. Y también el texto a propósito de las críticas a la neurosis de angustia. Este ya vamos a llegar a él. Estamos terminando el capítulo número 2. El capítulo número 3 es de mucho menos extensión. Ahí es justamente el que sigue, a propósito de las críticas. Entonces, este texto de a propósito de las críticas a la neurosis de angustia, ya lo vamos a abordar en un futuro no muy lejano. Por el momento es todo. Les agradezco mucho su atención, su interés y su paciencia. Ha sido un texto largo, pero este trabajo ha sido muy rico, al menos para mí. Les pido, por supuesto, cualquier comentario, cualquier duda que puedan tener en la caja de comentarios. A su disposición también dejo mi correo electrónico. Y les recuerdo, tengo un podcast llamado El Ombligo del Sueño. Esto lo encuentran en YouTube, lo encuentran también en Spotify. Les agradezco mucho. Entonces, que tengan un excelente día, mañana o tarde. Noche también. Cuídense mucho, por favor. Bye.